Bienvenidos a un nuevo martes. Con la ayuda del Señor estamos otra vez donde vamos a estar estudiando bibliología. El martes pasado estuvimos hablando respecto a la importancia de la doctrina bíblica y cómo ella misma va dando luces respecto de quién ella es. El día de hoy vamos a estar hablando de las traducciones de la Biblia, pero antes de eso, una pregunta que quedó en la semana pasada respecto a cómo yo me acerco a la Biblia, cuál es mi posición respecto de ella. Así que le invito a que puedan estar compartiendo por mientras el enlace con sus amigos de WhatsApp, usted conoce, tiene, para que podamos este nuevo martes estar edificados en la gloria del Señor. Así que por mientras voy a dejar la pregunta del día de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos haciendo unas preguntas? Y esta semana tampoco va a ser la excepción, ¿eh? Así que vamos a estar respondiendo unas preguntas que todo aquel que vaya entrando al video pueda responder. Son dos sencillísimas preguntas, pero muy importantes para el día de hoy. La pregunta es: ¿cómo me acerco a la Biblia? Que es la pregunta anterior. Ahora vamos a ver cómo yo me acerco a la Biblia. Y la segunda es: ¿qué versión de Biblia tienes? ¿Qué versión tienes? ¿Es la 960? ¿TLA? ¿Qué versión? ¿Qué versión? Hay muchas versiones. Y eso gracias también al material y nuevos hermanos que se han dispuesto a traducir Biblia. Creo que tenemos una gran... Como nunca en la historia, como nunca realmente en la historia podemos tener acceso a la escritura, y eso es algo que darle gracias al Señor. Entonces, por mientras que usted sigue compartiendo el enlace, que yo igual la voy a compartir acá, vamos a estar orando. ¿Les parece? ¿Les parece? Vamos a estar orando para que el Señor nos ilumine hoy día, un día un poquito más técnico algunas cosas, pero es importante saber cómo este sagrado texto, cómo esto tan rico, tan precioso que Dios fue preparando en nuestras vidas, llegó a nuestras manos. ¿No ven? Señor, te damos... Ay, sí. Señor, te damos gracias porque podemos estar delante de ti, Señor, en esta presencia. Un nuevo martes en este mes especial, este mes patrio, pero también sabemos, Señor, que es el mes de la Biblia. Gracias, Señor, te damos porque tú has traído este maravilloso texto a nuestras manos. Sé que la mayoría de los que están acá tienen, Señor, su Biblia en su mano, en su aplicación, Señor, y tú has sabido distribuirla, Señor, en todas las plataformas posible. Te doy gracias, Señor. Ayúdanos, como decíamos la semana pasada, en nuestro entendimiento. A veces quedamos cortos, muchas veces nos es difícil poder entender algunas cosas, pero tu gracia, tu Santo Espíritu es aquel que nos ayuda, es aquel que nos guía a ti. Te damos muchas gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bienvenido entonces a cada uno de los que ya se está uniendo a la transmisión del día de hoy de Bibliología capítulo 2 o parte 2, como quieran llamarle. El día de hoy, como les comentaba a los primeros que se estaban uniendo, vamos a estar hablando respecto a cómo me acerco a la escritura, con cuál es mi disposición. Y la segunda pregunta es: ¿cómo llegó? ¿Cuáles son las traducciones de la Biblia? La semana pasada vamos a hacer un pequeño repaso acá. ¿Qué estuvimos viendo? Recuerden que estamos viendo cómo la escritura nos va enseñando. Y tomamos un texto que decíamos la semana pasada de Sergio Antonio Ramírez Pérez. Es el texto que estamos nosotros el día de hoy y dos semanas, y vamos a estar un tiempo compartiendo de él porque él ha sistematizado y ordenado la información para nosotros. Así que muchas bendiciones. No creo que nos vean nuestro hermano, pero bendiciones allá a la distancia. Decíamos que la importancia de la Biblia era, primero, es porque Dios ha hablado. No es porque habló solamente un filósofo, no solamente porque habló un escritor, alguien con algún conocimiento acabado, sino porque Dios mismo habló a través de su escritura. Eso es lo primero que tenemos que tener en mente. Si yo me acerco a la escritura y pienso que es una colección solamente de libros de gente que en algún tiempo en la historia se confabuló, podríamos ver en alguna posición, que se confabuló a escribir, muy difícilmente va a ser revelada ese espíritu. No, difícilmente voy a querer acercarme y aprender más de
la Biblia. Decíamos también que la Biblia es final y está completa. ¿Ya? Decíamos que la clase pasada que muy difícilmente nosotros con nuestro conocimiento, con nuestra finitud de palabras, podemos querer añadirle algo a la escritura. Muchas veces tratamos de añadirle o comentarios o cosas, pero creemos que la escritura está completa. Ella necesita todo lo que tú y yo necesitamos, ella lo contiene, de cualquier temática: matrimonio, familia, financiero, político, social, justicia, normativa, ética, cualquiera de los contenidos que podemos nosotros entender que es correcto, que es importante para nuestra vida, ella las contiene. Y gracias a Dios por eso. Decíamos entonces también que la Biblia es traducida como libros o conjunto de libros, ¿ya? Pero necesariamente esa no estaba en la escritura, ¿ya? Sino que el término que la misma escritura habla para referirse a ella, o los apóstoles o los escritores, es escritura. También decíamos que habían distintos nombres por la cual ella misma se hacía referencia, ¿ya? No solamente como la escritura dice. Decíamos que había como ley, ¿ya? Es que una de las más conocidas que nosotros tenemos, como la ley, como la palabra. Eso yo creo que igual lo conocemos bastante como la palabra, como dicho, como mandamiento, estatuto, juicio, precepto, testimonio, camino y senda. Son una de las referencias a la cual cuando dice senda, cuando dice camino, está tratando o hace referencia respecto a la escritura. Parte de ella, como decíamos más adelante, parte de ella, habían lugares o hacía escritos con mismo Jesús cuando citaba partes de la escritura del Antiguo Testamento y lo validaba. Eso es importante también en bibliología. Muchas veces nosotros agarramos textos y los sacamos de contexto, pero Cristo hacía y validaba también la escritura, porque también podemos pensar que quizás solamente el Nuevo Testamento es parte para nosotros o la instrucción para la iglesia. Pero vemos que Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando compartía, así como estamos nosotros, yo siempre me lo imagino relajado, compartiendo, sin estrés, tranquilo. Él hacía referencia a la escritura o a pasajes anteriores. Si no la considerara como algo importante, si no la considerara como algo que es revelación de Dios, claramente no lo hubiese citado. Así también los apóstoles también. Cuando ellos enseñaban, muchas veces ellos citan a la escritura, citan a partes o a toda la escritura del Antiguo Testamento, validando y autentificando la escritura que para la iglesia, para nosotros aquellos que creemos en Cristo, es necesaria para nuestras vidas. Aquellos que se han estado uniendo, les invitamos. Hoy día estamos en el segundo capítulo de qué es la Biblia, cómo conocemos nuestra Biblia, qué contiene, cómo se fue formando, qué procesos pasó, cómo llegó este texto a nuestras manos, cómo fue que ocurrió y por qué, como decíamos, en este mes es tan importante y por qué los celebramos. Y le invitamos también a que responda estas simples dos preguntas. No es algo tan complejo, pero yo sé que usted lo puede contestar. ¿Cómo me acerco a la Biblia? ¿Qué actitud debo tener? ¿Es una actitud soberbia? ¿Una actitud humilde? Ahí no, solamente usted vaya participando con nosotros, no vamos a dar más pistas. Y la segunda pregunta es, ¿qué versión de Biblia tienes? ¿Qué versión? Solamente ahí puedes buscarla. Acá espero que no esté llena de polvo ahí tirada en un lugar, sino que la tengas fresquita, que huela a texto, que huela que ha sido usada, quizás rayada un poco, pero que ha sido usada. Qué importante eso, que nuestra Biblia igual da cuenta, solamente el texto da cuenta si lo utilizamos o no. Si está ahí perfecto, ahí, cuidado. Lo otro que igual veíamos la semana pasada, eran las figuras que utilizaba la palabra. Decíamos que era como el agua. Dice, por vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, mencionaba Jesús. O sea, la palabra limpia nuestro corazón, es semejante al agua. El pan, wow, como cada uno nos gusta el pan, ha pasado fiestas patrias, así que sopaipillas, pan, son también eso importante. La escritura también habla conceptos que tú y yo entendemos. No se va muchas veces en cosas muy filosóficas, aunque sí lo contiene, pero las explicaciones que da, saludos también a nuestros hermanos que se están uniendo,
esta hermana Canales también, que ella utiliza el lenguaje como nosotros. Entre comillas, baja su abstracción, podríamos decirlo, teóricamente, baja un lenguaje sencillo, un lenguaje humilde, que tú y yo podemos entenderlo. Y eso es también obra de Dios. Y a veces nosotros la complejizamos un poco, pero es sencilla entender a todo aquel que en él cree. Entonces, como pan, Jesús dice, él le respondió, y escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Wow, muchas veces nosotros alimentamos, como decíamos la semana pasada, este cuerpito constantemente, pero muy pocas veces alimentamos nuestra habla, nuestro espíritu, y por eso muchas veces andamos dando manotazo al viento, como decía el apóstol, que andamos por cualquier lado como las olas del mar. Grandes ejemplos que nos daba los apóstoles, los inspirados por el Señor, como la ola del mar, algo que todos nosotros más o menos conocemos, y nos movemos de lugar a lugar. Como espada, como decíamos, que está el yelmo son la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Utilizar como espada, no para dañar, decíamos, sino para defendernos, para poder también confrontar muchas veces nuestras propias maldad, primeramente, nuestra propia incapacidad de acercarnos a Dios, nuestra propia incapacidad, una de las actitudes que vamos a estar viendo. La Biblia como espada quebranta primero, como decíamos, en nuestro corazón, para poder entender ahora la verdad, como una espada. Muchas veces nos va a doler, como decíamos, muchas veces nos va a dejar un poco medio sangrando, medio sollozo, un poco triste quizá, pero siempre es una palabra de amor, que contiene misericordia, justicia y que nos lleva a Cristo. Una palabra que no te lleva a Cristo, ojo ahí, que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Ojo ahí si la palabra que escuchas, que está siendo predicada, que pones mucho oído, no te lleva a Cristo, no contiene a Cristo. Ojo ahí, ojito ahí, así que damos gracias también. Como espejo, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es oidor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro normal. O sea, la palabra decíamos que era un espejo, que cuando los vemos ahí, vemos lo ético, la importancia del valor, por ejemplo, de la vida, el valor del prójimo, el valor de Dios. Caramba, que en ese espejo, o Cristo mismo, cuando leemos el espejo de Cristo, como que vemos la suciedad de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestra vista, de nuestro hablar. Y wow, que ese espejo a veces nos deja muy lejos y con ganas de no acercarnos a Dios. Pero la palabra es eso. Si no lo fuese, podríamos decir que no es santa, que no es justa, sino que solamente es una palabra que me quiere convencer de algo, pero que no me muestra la realidad, no me muestra todas las facetas. Pero la Biblia muestra cada una de las facetas de la vida, cada una de mis facetas, mis necesidades, y me las lleva a Cristo. Entonces por eso ella es figurada como un espejo, como un martillo que quebranta la peña. Es decir, siempre va a estar ahí constante. La escritura va a estar constante y está constante. Ahora vemos miles de transmisiones, pero está constantemente hablando de Cristo, hablando a mi vida como a lámparas que ilumina mi camino, como leche. Decíamos que cuando nosotros nacemos en Cristo necesitamos la leche espiritual no adulterada. Si no hemos nacido en Cristo, no hay un deseo, no hay ni una gana de querer escuchar, pero si soy realmente cristiano, hay una necesidad de escuchar, de instruirme, de conocer quién es mi Padre, quiénes son mis hermanos. Hay una necesidad en el cristiano, porque el Espíritu Santo nos lleva a ello. Es también piedra de tropiezo, comentábamos, porque muchas veces nosotros, como dice, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a la cual fueron también destinados. Muchas veces para mis proyectos, o para los proyectos políticos que no consideran a la Biblia y no consideran a Dios, la escritura le es tropiezo. No les sirve para sus fines. De hecho, es todo lo contrario, porque la escritura viene a, como decíamos, como este espejo a decir, no, ¿sabes qué? Tus planes, lo que tú quieres hacer, va totalmente contrario a lo que Dios quiso, a lo que Dios quiere para nuestras vidas. Por eso, entonces, la escritura viene a ser un tropiezo, porque no me deja avanzar en mi proyecto, que a mi entender puede ser bueno, puede ser gustoso, placentero, como vamos a ver hoy día. Pero, como dice mismo Jesús, dice la escritura, pero su fin es muerte. Wow. Semilla. Dice que la palabra es como semilla que
junto al camino, dice que la oye, y luego viene el diablo y quita el corazón. Da ejemplos cómo va comportándose la palabra. La que cayó en espinos, dice. Más la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. No solamente la retienen, la aprenden, la conceptualizan, sino que dan fruto con perseverancia. Al que tú estés acá un segundo martes es clara evidencia también de que tienes un deseo de la escritura. Tienes un deseo de aprender del Señor. Y eso es muy importante, la perseverancia también en la escritura. Y como la misma escritura, porque es como una semilla, va haciendo en nuestros corazones algo tan precioso, ¿cierto? Algo muy precioso que para nosotros es, pero ¿cómo? Pero es obra de Dios. Están comentando acá, un texto un poco largo, pero aquí lo vamos a estar leyendo con la duración. Dice, Abigail Zapata, ella estuvo participando también la vez pasada. Hola, bendiciones, Daniel. Dice, ¿cómo me acerco a la Biblia? En mi opinión, determinado un tiempo horario definido para cada día. Muy bien, bien sistematizada. Orar antes de leer con un corazón humilde y con deseos de tener cada día más de Dios en nosotros. Mi experiencia, empezar por los evangelios. Muchas veces empecé con el Antiguo Testamento y no logré llegar más allá del Pentateuco. Creo que mucho no ha ocurrido eso. Pero cuando comencé con el Nuevo Testamento la leí completa, gracias a Dios. Muy bien. Versiones, que la segunda pregunta es la versión Reina Valera, pero distintas ediciones. Mujer, eres libre, Elizabeth George, liderazgo, Spurgeon, NBI, otras en mi hogar. No son propias, dijo Diario Vivir, MacArthur, Hombres de Integridad, H2O, Mujer, más algunas que no son de estudio, gracias a la que a Dios hemos sido bendecidos con una cantidad de Biblias. Me alegro, y creo que todos los que estamos aquí viendo nos alegramos, porque toca varios puntos. Da algunas versiones, y hay Biblias de comentario, hay Biblias que hacen algunas traducciones que vamos a aprender hoy día, que porque como que da la impresión de que son distintas, pero vamos hoy día a entender a través de la misma escritura por qué se fue haciendo así. Como decía, un corazón humilde. Entonces ya hoy día vamos a estar comenzando entonces con pueden seguir participando, cómo me acerco a la Biblia, y la segunda era qué versión de Biblia tienes. Entonces, ¿cómo me acerco a la Biblia? Buena pregunta, ¿cierto? Hay actitudes correctas e incorrectas de cómo yo me acerco a la Biblia, que muchas veces nosotros como jóvenes, como adultos, como niños, que los niños tienen que, como veíamos hace un par de días, los niños igual tienen que ser instruidos de la escritura. Muchas veces como que al no conocerlas, vamos reiterando, pero a la vez, como decíamos que la luz alumbra, parece que a veces tengo esta actitud cuando me acerco a la Biblia. Hay unas cosas que decía respecto a recibir. Esa palabra recibir tiene una implicancia muy importante en cómo yo me acerco a la Biblia. La primera, y una de las importantes actitudes que nosotros hacemos muchas veces, es que negamos la autoridad absoluta, no relativa o parcial, sino que absoluta de la Biblia. Dice, existen muchos grupos que aceptan de la palabra la Biblia como la revelación o una revelación de Dios, pero dicen niegan en la práctica su autoridad. Es decir, es un texto que puede haber sido o no escrito por Dios, pero en la práctica no es una autoridad. ¿Qué podríamos decir eso? Que vendría siendo la escritura netamente una consejera, como algo que dice para mi bien, sí, pero que yo puedo optar a poder obedecerlo o no. Y muchas veces nosotros tenemos esa actitud de como solamente conocimiento, pero no que es autoridad o absoluta para nuestro diario vivir. Dice, apelan a ella siempre y cuando no vaya en contra de sus presuposiciones filosóficas, que es lo que vamos a ver hoy día, sus sentimientos. Es algo muy importante. Dios nos creó con sentimientos, pero muchas veces nos juegan en contra. Su teología, esta es una muy importante, o los escritos de otras personas, o los escritos de otras personas. Entonces, tenemos varias de estas partes que nosotros tenemos que tener ojo,
entendimiento, pero sobre todo poder ser guiados por su Espíritu Santo para que vayamos, como decíamos, que la Escritura es como esta luz, nos vaya alumbrando en estos difíciles. Hay momentos, nuestro pastor también lo envía saludos, me dijo que se los dijera, lo envía saludos también, que siempre nos dice que hay misterios de la Escritura que solamente uno los va a ser revelado también de la oración, a través de la búsqueda personal. Hay cosas de conocimiento que nos va a costar entender, pero hay otras que se entienden en oración, en comunión con el Señor, en ayuno muchas veces. La primera, el racionalismo. Entonces la primera actitud, o la negación a la autoridad de la Escritura. La primera es el racionalismo. Entonces dice, coloca a la mente humana por encima de la revelación divina. Por ejemplo, dice, los milagros son rechazados por ir en contra de lo que es usualmente conocido por la razón. No se acepta la evidencia racional que los sostiene por objeciones racionales, sino por motivos filosóficos. ¿Qué quiere decir esta? Muchas veces, la primera dice que nosotros colocamos nuestra mente por arriba de la revelación divina, por arriba de la Escritura. O sea, si yo no entiendo algo, no parece como que como que no es verdad, como que no tiene lógica, ya porque aquí está hablando de lógica, pero también habla de un punto ahí interesante, aquí el tema filosófico atrás de esa supuesta lógica. Pero lo primero dice que ellos rechazan los milagros por ir en contra de lo que usualmente es conocido por nuestra razón. Y nosotros creemos que la Escritura y Dios ha obrado en milagros. Que no necesariamente, esto lo he dicho en otras ocasiones, no necesariamente que porque yo no lo entienda, no lo pueda explicar, no quiere decir que sea real. Y muchas veces van a ocurrir cosas en esa esfera. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos, pero no quiere decir que sea real. Que no la entienda ahora no quiere decir tampoco que no la voy a entender más adelante. Que no entiendo por qué estoy pasando esta situación, pero la Escritura me dice que tengo que orar en ella, tengo que perseverar, tengo que seguir amando al prójimo. Como decíamos el sábado, no es lógico, a nuestra sociedad no es lógico, no es racional, pero la Escritura habla respecto a esos tópicos. Dice, porque no aceptan la evidencia racional que los sostiene por objeciones racionales, sino por motivos filosóficos. ¿A qué hace luz este punto? Respecto, por ejemplo, a las teorías de la evolución y al racionalismo, que son presupuestos filosóficos anteriores a la ciencia, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo tengo un pensamiento de cómo se construye el mundo, de cómo funciona el mundo, de cómo puedo entenderlo, y de ahí derivo la experimentación y observación para poder dar explicación a estas preguntas de fondo. Pero muchas veces hay cosas que por tener principios filosóficos no puedo comprobar o no puedo hacer actuar con concordar libertad, porque hay algo que me amarra, ¿ya? Veíamos hace 2 o 3 semanas una conferencia espectacular que la dejamos también en nuestro Facebook de la Iglesia del Señor Walpin, respecto que hablaba del creacionismo, cuáles son las posturas del creacionismo y cómo el evolucionismo vendría a cuestionar los principios filosóficos, pero más que lógica, decía él, que la ciencia y la teología sí convergían y convergían mucho más que lo que nosotros por nuestra ignorancia creemos. Pero ahí eso es material para otro estudio que está disponible también en nuestra página de Facebook. Bendiciones a Abel Morales, dice bendiciones mi hermano Daniel, soy la hermana Mónica. Bendiciones hermana Mónica, linda enseñanza, segundo martes que los escucho. Bendiciones nuestra hermana Mónica, muchas bendiciones. Entonces tenemos el racionalismo, que yo pongo entonces mi mentalidad, mis pensamientos por sobre de las escrituras. Y eso pasa mucho. Si no lo entiendo, entonces no va. Los milagros no, eso son cosas son cuentos de niños. Eso de la creación es como es un cuento, es una poesía. Los salmos, todo son solamente creaciones humanas. Entonces no podemos aceptar completamente la escritura, sino que parte de ella es literal.
Que eso tampoco quiere decir que hay partes sí que de la escritura que son figuras literarias, como tenemos salmos, cantares, proverbios. Tenemos libros específicos que se les ha titulado de esa forma porque ese es su contenido, ¿ya? Pero Génesis, por ejemplo, que estamos hablando de la creación, hablando de racionalismo, no es contado como un libro poético o un libro que podría alentar nuestra conciencia, nuestro conocimiento de ciertas cosas, sino que es un libro que empieza y relata la creación y muchas otras cosas que ocurrieron en ese momento. Pero eso no es un cuento, sino que es algo que históricamente sucedió. La segunda posición es el misticismo, que muchas veces, sobre todo en estas sociedades, o nuestra sociedad, no podemos hacernos ajenos en nuestra sociedad, ha cumbido mucho, tiene que ver con el sentimentalismo, que sí, con el placer humano, con mi percepción respecto a ciertas cosas. Misticismo coloca los sentimientos o la experiencia, ojo con ese término, la experiencia por encima de la revelación de Dios. Es decir, que si un texto me dice que debo amar a mi prójimo, no me dice tú tienes que sentir amar a tu prójimo. Algo tiene que ocurrir en tu corazón para que puedas sentir. Tienes que llorar antes de hablar de poder amar a tu prójimo. No, la escritura dice ama a tu prójimo. Sé como a ti mismo. O sea, pone una barrera que, wow, es gigante. Pero muchas veces, ¿qué ocurre con nosotros? Es que si no siento de hablar o no siento hacer ciertas aptitudes, ciertas cosas, como que invalidamos la escritura. Y ahí quiero ir a un punto ahí. Porque muchas veces nos ocurre a nosotros eso. O sea, creemos que la escritura, o tenemos una percepción nosotros que la escritura es de cierta forma. Y si la creo tal cual, letra por letra, yo estoy ahí. Pero muchas veces cuando la escritura me dice, por ejemplo, con lo mismo que ella ama, yo me cierro. Me cierro a creer esa afirmación por un minuto porque no sentí de hablar y de hacer tal o cual cosa, de tener misericordia, de ser pacificadores, como lo veíamos en Mateo. Entonces ahí empieza a jugar un poco, ¿cierto? Nuestra mente, nuestros sentimientos empiezan a hacernos batallar respecto a la revelación de la escritura. Y no podríamos decir, no, pero eso no, ¿qué tanta importancia va a tener? Pero es importante porque, como decíamos en el capítulo primero y hace un instante, la Biblia es la palabra de Dios, el hálito de Dios. Es lo que Él quiere, sus designios. Y si yo estoy diciendo que voy a esperar a sentir algo para cumplir esto, ojo, porque me estoy yendo contra Dios, me estoy yendo con la escritura, me estoy yendo, como conversábamos el otro día con nuestro pastor, me estoy yendo con Jesús, con lo que Él enseñó, con lo que Él vivió. Entonces, no sé si usted, pero yo no quiero tomar esa posición. O sea, como dice, no quiero ver con la deidad misma de Dios, con la plenitud de su ser, irme en contra de Él. Aunque va a ser un proceso difícil, pero es bueno doblegar, primero, como decíamos, nuestra racionalidad muchas veces. Que no quiere decir que la Biblia sea ilógica o que Dios sea lógico. Totalmente lo contrario. Dios es demasiado lógico, es demasiado entendible a cierto punto. Nos da una cadenita, yo le digo, para poder entenderlo. Es comprensible para nosotros. Pero por ciertas filosofías sí nos hacen perder el centro. Pero segundo, el misticismo, nuestras experiencias, lo que yo siento respecto. O lo otro, que no sé si le ha pasado a usted y no me quiero meter un punto muy dentro, pero es necesario decirlo. Muchas veces nosotros invalidamos las escrituras o al predicador porque no sentí nada. Y a la luz de lo que estamos viendo, ¿será esa una buena o una válida suposición? Si yo no siento nada, si a mí habló tanto y habla, pero sabéis que no me corre nada, no siento nada, un escalofrío por último, ¿será acaso problema de la escritura? Yo creo que no. ¿Será problema del predicador? Quizás. ¿Será problema de nosotros? Lo más probable. Lo más probable es que cuando nosotros no sentimos nada, cuando estábamos en una escritura, cuando nos metemos en una transmisión como el día de hoy, es porque yo tengo un problema, es porque yo no me estoy queriendo acercar al Señor. Pero no es que ella
tenga el problema. Algunos, dice acá, el pentecostalismo extremo, ¿ya? Por ejemplo, dice este autor, acepta las informaciones bíblicas hasta donde no contradicen la experiencia. O sea, yo acepto toda la escritura, pero, como decíamos, hasta este tope, hasta este punto, que contradice mi experiencia. Cuando las afirmaciones bíblicas denuncian determinada experiencia, ojo, como no bíblica, se apela a la misma Biblia para desacreditarla, usando textos fuera de su contexto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que a veces, y ha ocurrido en esta iglesia, extremas pentecostales o neopentecostales que se le llama, y otras ramas más, no necesariamente el pentecostalismo, pero que han usado o han puesto su experiencia por sobre la escritura. Es decir, si como comentaba el autor, cuando yo tengo una experiencia que la Biblia no me habla respecto a esa experiencia, ni cómo regularla, ni cómo poder aplicarla bien en la iglesia, aplicarla bien en mi Biblia, y tengo experiencia como por ejemplo que hace llover oro. Yo sé que ha sido polémico, pero como llover oro, como pactar con Dios, son experiencias que yo pongo por sobre las escrituras. Es decir, si Dios no me responde eso, si no me responde esto, yo desacredito totalmente a Dios, desacredito totalmente el Evangelio, totalmente la iglesia. Y uno de los textos que decía este hermano, lo puede estar buscando en su Biblia también, y si está mostrando, creo que es muy necesario tenerla, ¿cierto? Busquen en su Biblia por mientras 2 de Corintios, que es un texto que se ha usado mal y que tristemente ha causado mucho daño, y el diablo lo ha utilizado mucho para minar la iglesia, para minar el crecimiento de las iglesias. 2 de Corintios 13 dice, el cual asimismo nos hizo ministros, dice, competentes de un nuevo pacto, ¿ya? De también nuestro compromiso que hizo Jesús a través de su sacrificio. No de letra, dice él, sino del espíritu. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué dicen estas posiciones? Que la escritura, una mala interpretación sería: yo no debo leer la escritura, yo no debo acercarme de ella. ¿Por qué? Porque la letra me va a matar mi espíritu, mi experiencia, mi forma de ver la vida, mis ánimos y mis ganas de seguir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el espíritu vivifica. Entonces yo solamente tengo que hacer ciertas prácticas que yo me sienta bien y que mi espíritu esté vivificado, y eso va a ser la necesaria forma o lo necesario para tener convicciones, y voy a poder mantenerme una vida cristiana correcta. Es una posición que la hemos escuchado, y yo sé que usted también la ha escuchado, y tristemente eso genera mucho daño a la iglesia, porque suponen, como decíamos, mi experiencia por sobre las escrituras. Pero ¿de qué entonces se habla respecto a que esta letra mata, pero que es el espíritu el que va vivificando? Busquen en su Biblia Jeremías 31, del 31 al 34, y vamos a ver de qué se estaba refiriendo entonces, porque no podemos decir, y erróneamente, que aquí el apóstol se equivocó. ¿Cómo puso eso? Eso estaríamos diciendo tomar una posición que, si yo no lo entiendo, está mal, ¿cierto? Jeremías 31 al 34 dice: he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales, dice, haré nuevo pacto, que es el que estamos hablando, ¿cierto? Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto, dice, que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. La historia que nosotros hemos escuchado y la conocemos. Porque aquí dice: porque ellos invalidaron mi pacto. Y ahí podíamos preguntarlo: ¿quién se equivocó? ¿Quién tuvo la culpa? Dice que ellos, o las personas, podríamos decir, invalidan el pacto de Dios.
Antes, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, yo siempre estuve con ellos, siempre quise reconciliarlos, siempre quise limpiarnos, siempre quise apartarlos. Pero dice que son ellos o somos nosotros los que invalidamos o invalidaron en ese instante el pacto. Pero dice, el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y aquí está lo que decíamos nosotros, lo que comenta este autor. Pero es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en sus corazón. Y yo seré ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, esta ley, como dice que uno puede interpretar, no es que la ley mata, dice aquí que Dios va a poner, cuando nosotros nos hemos convertido a Él, cuando hemos creído en Él, su ley va a estar en nuestras mentes. ¿Y cómo diríamos entonces cómo que la letra mata? Estaría contradiciendo, no. Dios dice que Él va a poner su ley. Como decíamos que ley se podía sustituir como escritura, como la Biblia completa, va a poner entonces en nuestra mente. Y la escribirá no solamente en nuestra mente, o sea, no solamente en nuestra racionalidad, sino que la escribirá en nuestros corazones. Él va a ser entonces el que nos va a ir guiando. ¿Ya? Siempre entonces es Él el que nos va a ir guiando en esos momentos. Y no podemos entonces nosotros invalidar la ley de Dios, la escritura, si yo no siento, si yo no se me movió algo, si algo no me llama y no me lleva. Es importante entonces, cuando, como decíamos al principio, si la revelación ha sido completa y queremos que la Biblia ya está completa, no hay paso entonces para nuevas revelaciones en cuanto a Cristo, en cuanto a su palabra, en cuanto a la salvación, en cuanto a lo que Él ha dicho. Pero tenemos más posiciones, que hay otras formas que nosotros, o formas incorrectas de acercarnos. Entonces decíamos que nuestra racionalidad, o sea, poner nuestra razón, y si yo no entiendo algo, no lo considero correcto o iluminado o traído del cielo. Pero también el misticismo, decíamos, que es colocar mis sentimientos, mis experiencias por encima de la escritura. Pero tenemos una tercera posición, que es el romanismo. Pone a la iglesia por encima de la Biblia. Aquí se nos pone un poco más complicado. Por encima de la Biblia. Dice, la autoridad no la tienen las escrituras, sino la interpretación que la iglesia hace de ellas a la luz de la tradición y la teología. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que ocurría en esos tiempos? O lo que ocurría también en el judaísmo, y lo que ocurre mucho en las iglesias católicas, pero aún en las iglesias pentecostales, o aún en todo tipo de iglesias ocurre, que la voz más autorizada, como decir, es la iglesia y no la escritura. Es que si lo dijo tal persona, entonces esa es ley, podríamos decir. Pero aquí la escritura nos dice que no. Nos dice que la escritura va por sobre. De hecho, la reforma protestante nace, entre otras muchas causas, por esto. Porque el cuerpo clerical de la iglesia católica tenía una interpretación y una revelación precisa de cada punto, y nadie podía tener una conciencia respecto de ahí, y no podías involucrarte, y no podías leerla, y no podías interpretarla, porque solamente es la iglesia la que debe interpretar. Si la iglesia dice que esto es de esta forma, se tiene que cumplir. Como decía, las tradiciones y también muchas veces nuestras teologías. Pero ¿qué enseña Jesús? Decimos que uno puede decir tantas cosas. ¿Qué está hablando hermano Daniel? Debemos entonces ver qué decía Jesús respecto a eso. Ya busquen en su Biblia Juan 5:39.
porque es una posición de que muchas veces no pasa o no ha pasado. Y en otras causas ocurren esta, que nosotros glorificamos tanto a ciertos pastores, a ciertas instituciones, que cuando se va esa persona o esa institución me defrauda de Cristo. Pero si yo, a pesar de que ese pastor haya cometido algo o esa iglesia haya cometido algo, si yo creí en Cristo y en la Escritura, yo a pesar de eso me voy a mantener firme en la fe, porque mi confianza no está en el hombre, decía Pablo, muy preciso él. Mi confianza no está en el hombre, está en la Escritura y está en Dios. Pueden caer todos, pero yo me mantengo, y usted tiene que mantenerse firme en la fe, firme en las Escrituras. Juan entonces 5:39 menciona o habla a Jesús y dice: escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, Jesús le está diciendo a sus discípulos, le está diciendo acá, está enseñando de una de las cosas que nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras. Y lo que ocurría en ese momento histórico es que decían: no, es que ustedes no deben leer la Escritura, ustedes no deben escudriñarlas, ustedes dejen solamente, yo voy a ser cual profeta, cual ministro, yo los voy a guiar, así que no pierdan su tiempo intentando leerlas, porque no las van a entender, sino que yo les voy a revelar, yo les trazo el camino. Líderes muchas veces carismáticos que se ponen por sobre las Escrituras, pero el consejo de Jesús es: escudriña las Escrituras, tú personal, escudriña las Escrituras. No quiere decir que ahora nos vamos a ir en contra de los pastores y contra las iglesias, no, porque la misma Escritura dice que ellas son instituidas por Dios, son ordenadas. Pablo también ordena la iglesia, le dice, bueno, constituye los ministerios, maestros, apóstoles, y va ordenando la iglesia y pone estos ministros de Dios. Pero siempre nosotros debemos tener la correcta relación. Como decía Jesús, escudriñar todas las Escrituras. Y entonces tenemos otra práctica que ocurrían en Hechos, que eran estas iglesias nacientes, como habíamos dicho, que estaban practicando, que podríamos decir que eran niños en la fe, pero niños muy inteligentes en este punto. Busquen Hechos 17:11. Hechos 17:11 menciona, dice, está hablando de Berea, dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. O sea, como que le ponían empeño, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, estas pequeñas iglesias, que es la posición que nosotros debemos tener al momento de encontrarse con una enseñanza de un conocimiento nuevo, que Pablo era como este nuevo, porque ellos tenían un conocimiento. Pero lo mismo que decía Jesús: escudriñen las Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí, hablan de mí, me mencionan, están escritas en mí, fueron escritas por mí, en otras palabras. Pero estos movimientos van a decir: no, sabes que la Escritura no es tan importante, son estas nuevas interpretaciones lo que importa. Pero acá dice que nosotros, una correcta actitud es escudriñar las Escrituras y las enseñanzas, porque Pablo le dice que son más nobles. Seamos entonces nosotros más nobles y escudriñemos las Escrituras cuando están diciendo, y no cometer el error del romanismo, que era que desalentar la enseñanza, desalentar el escudriñar la Escritura, sino que sea nosotros cada día nuestro interés, nuestra pasión, nuestra virtud, estar en ellas, aunque nos cansen muchas veces, porque no podemos hablar que no, es que no cansan, es que no, pero siempre estar volviendo a ellas. 4. Las sectas. ¿Qué hacen estos grupos? Dice: las sectas elevan los escritos de su fundador. Aquí se parece un poquito con el romanismo. Elevan entonces los escritos de su fundador por encima de las Escrituras. Pocas sectas se atreven a contradecir la Biblia frontalmente. Si nunca te van a decir: no, es que nosotros no creemos la Biblia. Nunca, no lo van a decir, ¿no? Frontalmente, aunque hay las que lo hacen. Dice, hay algunas que dicen que al final la Biblia no es, ¿ya? Sin embargo, de manera sutil e indirecta, ¿ya?, se promueven falsas enseñanzas del fundador de la secta como más confiable y digna de ser tenida en cuenta.
Una de las cosas que podemos ver nosotros respecto a esta actitud es esto. Es que el ministro o la persona que ha tenido un encuentro con ángeles, podemos ver. ¿Ah? Hay algunas sectas de ese estilo que han tenido encuentros con ángeles, con grandes personajes, con vírgenes y cosas. Lo que le dijo ese ángel, lo que le dijo ese ministro, lo que le dijo esa persona es ley. Es más importante incluso que la escritura. Y yo puedo decir, no, es que tuve una revelación que tuve que dejar a cierta persona, a cierta relación, y esa persona, yo confío en ella. Pero cuidado, que una de las características entonces de las sectas es que elevan su posición, su enseñanza por sobre de las escrituras. Si la escritura la toman, sí, quizás, como decía aquí, de forma indirecta, como un versículo puede ser, quizás tal vez. Pero su contenido, su enseñanza no nacen de las escrituras, sino que nacen de sus corazones, de sus intenciones, de lo que ellos quieren lograr hacerlo, las intenciones que ellos quieren mover, los movimientos que quieren crear, y son grandes personajes, hombres. Y se exalta, y es otra de las posiciones, se exalta más el hombre que Dios. Recordamos también que pueden seguir participando todavía respecto a qué Biblia ustedes tienen, qué traducción de las Biblias y cómo me acerco yo entonces correctamente. Estamos viendo aquí las formas incorrectas. Hemos visto el racionalismo, el misticismo y el romanismo y las sectas. 4 de las formas incorrectas de poder yo acercarme a la escritura y que le quitan validez a la escritura. La alta crítica coloca las presuposiciones de crítico liberal por encima de la Biblia, ¿ya? De otro grupo de hombres. Dice, armado de presuposiciones racionalistas, ¿ya? Se tomaban harto del primer grupo que veíamos que era el racionalismo. El crítico liberal destruye la autoridad de las escrituras reduciéndolas a un libro puramente humano, como lo hemos continuado. Y como muchas de las posiciones que nosotros escuchamos diariamente. No, ese es un conjunto de libros escritos por humanos, por lo tanto es corruptible, por lo tanto fueron escritas para un tiempo específico y no pueden ser traducidas a nuestro tiempo porque son otras culturas y por lo tanto, diría una secta, necesitamos nuevas revelaciones por nuestros líderes. Esa es la lógica que siguen para confundir a la gente. La falta de autoridad de estos críticos queda puesta en evidencia en que las afirmaciones categóricas de uno son destruidas por las declaraciones categóricas del otro. Es decir, hay una contradicción, porque intentando borrar con un codo lo que dijo Cristo, entran en problemas ellos mismos. La neoortodoxia dice que la Biblia no es palabra de Dios, sino que se convierte en palabra de Dios cuando habla al corazón del lector. ¿Ya? De manera sutil se traslada así la autoridad de las escrituras al lector, quien a la luz de los impulsos de su corazón determina cuando Dios le habla en la Biblia y cuando no. Es decir, dice la neoortodoxia, está diciendo que cuando solamente la Biblia se vuelve la palabra de Dios cuando yo está en mi corazón. ¿Ya? Pero ¿qué resulta? Aquí que dice Jeremías 17:9. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Si yo espero tener una revelación de la escritura y creer que la escritura solamente se hace válida, se hace correcta cuando está en mi corazón y cuando la creo, entonces todo va mal. ¿Por qué? Porque estoy diciendo todo lo que yo pienso muchas veces va a ser corrompido. También se lo utiliza como las otras escrituras. Con frecuencia se dice que la Biblia es solo otro libro sagrado más. Tenemos cada religión, entonces, para decir esta posición, cada religión tiene su libro, cada religión tiene su texto o sus fundamentos o por lo cual ellos se guían. Sea un libro que creemos nosotros como la Biblia que viene sido directamente de Dios, o sea un autor humano que fue el que tradujo esta voz espiritual y que escribió y que se viene a ser la guía o las leyes de su iglesia.
Pero esta otras escrituras es como hay otros textos sagrados. Se afirma que las otras grandes religiones del mundo también tienen sus escrituras autoritativas. Es evidente, dice, que ninguna de estas escrituras, con excepción del Corán, pretenden ser revelación de Dios. No, ellos dicen, no, sabes que son textos que yo escribí, que nosotros escribimos, pero que no tienen la calidad de ser directamente Dios, sino que hay otro, no le dan a tal grado importancia. Es evidente, dice, como decíamos, que no son entonces estas autoritativas. Son libros que registran, entonces estos libros, esta otra escritura, dice, son libros que registran la historia, como vemos nosotros, las costumbres, las tradiciones, la poesía y la filosofía de unos pueblos y enseñanzas de grandes maestros, pero no pretenden imponer una norma absoluta en como si fueran palabra de Dios. Es decir, no, en estos textos nosotros queremos tradiciones, tenemos nuestra historia, aquí tenemos cómo fue el texto, no sé, por ejemplo, la Pueblo Mapuche no tiene, por ejemplo, de esta forma, como una escritura directamente la de Dios, como es como una Biblia. Tienen otras creencias, y así otras culturas u otras religiones, ¿ya? Pretenden que la Biblia, dice esta posición, que la Biblia es semejante a las otras escrituras sagradas, es desconocer tanto la Biblia como las otras escrituras. Por su parte, el Corán es una mezcla de pasajes del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿ya? Elegidos a gustos o algunos de Mahoma y mezclado con sus propias ideas. Lo mismo que decíamos al comienzo. O sea, hay entonces posiciones que hablan que a la luz de este líder interpretan las escrituras. Vamos entonces a pasar la próxima semana respecto a las divisiones y las agrupaciones que tiene, porque al leerla no quiero pasarla de forma tan rápida, que llevamos hartos minutos, a no ser que ponga una manito ahí y seguimos dándole. No sé si ustedes quieren lo podemos ir avanzando, ¿ya? Pero vamos a hacer un repaso entonces. Dice la negación, ¿cómo yo entonces puedo negar la autenticidad de la escritura? Decíamos la primera, con mi racionalismo, poner mis pensamientos, mi forma, mi lógica, muchas veces predispuesta por filosofías que yo escuché en el colegio, escuché en una iglesia, que escuché en mi grupo de jóvenes, puede ser, en la universidad, en el liceo, o en mi grupo de amigos, no sé, y las pongo por sobre la escritura. Entonces es más importante lo que yo pienso, lo que yo razono, por sobre lo que dice la escritura. Segunda posición, el misticismo viene entonces a colocar mis sentimientos y mi experiencia por sobre la escritura. Entonces, si lo que está ocurriendo no es, no lo siento, no tengo la capacidad de poder hacerlo, de poder sentirlo, ya sea escuchando, ya sea mirando, o leyendo, como el incienso, no sé, hablando, escuchando, qué sé yo. Si no están esas experiencias extrasensoriales, entonces lo que la Biblia me está enseñando no tiene validez, no tiene consistencia. Entonces es más importante eso. El romanismo entonces es poner mis tradiciones por sobre las escrituras, ¿ya? Porque lo hacemos de esta forma y siempre se ha hecho así. Yo sé una de los textos que ustedes han escuchado, frases que ustedes han escuchado, pero muchas veces si esas pueden ser buenas, sino que decir que toda tradición sea mala, ojo, porque uno puede tomar un extremo, es decir, que todas las tradiciones enseñadas por hombres o hemos dicho están malas. Pero no, hay partes que Jesús, me acuerdo mucho, me recuerdo ahora, cuando estaba con los levitas, cuando estaba con los fariseos, decía, habían tradiciones de hombres, eso claramente sí, ¿ya? Pero también le dice, ustedes hagan como ellos les enseñan, pero no imiten como ellos hacen, ¿ya? O sea, habían cosas que ellos habían correctamente sido traspasadas por las tradiciones, son eso así, habían sido traspasadas de generación en generación, ya que no era tan fácil, no me podía entender, no justificar, pero entender. No era como nosotros que podíamos llegar e imprimir un texto, sino que la mayoría de las transmisiones eran orales, entonces era ahí difícil, podría haber algún tipo de distorsión. Entonces el problema entonces con el romanismo es que yo pongo la tradición, sea buena o mala, por sobre la escritura, ¿ya? Y un correcto entendimiento sería entonces poner las escrituras por sobre
mis tradiciones. Si una tradición me enseña algo que es contrario a la escritura, yo debo, como cristiano, como hijo de Dios, como discípulo de Cristo, rechazar esa tradición. En amor y misericordia, siempre. No yendo en contra del sistema, como decía nuestro pastor Gafay, no siendo un rebelde, sino que nosotros reformamos. Me gustó mucho hace un par de días que lo tuvimos como Iglesia del Señor también unos estudios, decía, me gustó mucho su apreciación. El cristiano no es rebelde o no se revela contra el sistema y rompe y hace. El cristiano sí reforma, que fue lo que se pasó, sí hace cambios, sí piensa que los sistemas se corrompen porque son diseñados también por hombres y para hombres y para el disfrute del hombre. Entonces, por lo tanto, en su contenido, en su acción, en su fin, siempre va a ser el hombre. ¿Ya? La secta, entonces, decimos que muchas veces ponen su percepción, su acción por sobre la escritura. Es decir, si mi ángel, una profecía, una persona me dijo algo, y si me lo dijo esa persona es ley, pero nunca consulté a las escrituras, nunca consulté a Dios respecto a eso, nunca consulté sobre todo a la escritura respecto a esa temática, y lo que yo estoy obedeciendo es a esa persona estoy poniendo por sobre Dios, por sobre la escritura. La alta crítica dice que pone sus presuposiciones del crítico liberal por encima de las escrituras. Decía entonces que solamente está escrita por hombres. Entonces no hay ninguna validez entonces porque los hombres corrompen. Entonces si los hombres se corrompen, no hay ninguna validez entonces ahí podría justificar respecto, no, es que pareciese que la escritura tiene algún tipo de contradicciones, y como lo hemos dicho, no es que tenga contradicciones, muchas veces que nosotros no entendemos el contexto y por qué no se dijo eso en su momento específico. La neodoxia, que solamente la palabra se vuelve palabra de Dios cuando está en el corazón, y decíamos que nuestro corazón es impuro, es incorrecto. Entonces difícilmente va a ser la palabra llenada. Y que se une un poco con lo que decíamos del misticismo. La última decíamos que la escritura entonces se une más de los textos sagrados. Entonces no es la principal, no es la mejor, sino que los otros textos nos pudiesen llegar. Y ahí no solo lo que ocurre, no, sí parece que el Corán, parece que el budismo, parece que el Islam, parece que son más las grandes religiones, parece que contienen cierto tipo, y empezamos a traducir la escritura con ese tipo de filosofía y hacemos una mezcolanza impresionante. ¿Y por qué? Porque no utilizamos o no leemos nuestras Biblias, somos capaces de leer muchas otras cosas, pero la escritura no la leemos y se nos hace un enredo impresionante que solamente Dios a través de su Espíritu Santo puede librarnos de ello. Ya que ninguno hizo alguna manito arriba o algo acá de que vamos a seguir de continuar con la segunda parte, lo vamos a dejar para la próxima semana. Respecto a las divisiones y las agrupaciones, porque haciendo un poco de spoiler, el judío no tiene la misma Biblia que nosotros. Tiene otras divisiones, pero el contenido es el mismo, pero tienen otras divisiones. Y vamos también a ver cuáles son las traducciones de la escritura. Y más adelante, para que ahí quede un poco de conocimiento, de curiosidad, vamos a estar viendo también la revelación, que para mí específicamente es algo muy importante que tiene que ver con la relación general, específica. Cómo la escritura fue obrando a través de los apóstoles, de los escritores, para poder llegar a la escritura que tenemos hoy. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos con este conocimiento? Como decíamos, la escritura tiene entonces, como decíamos al principio, decíamos la clase anterior. Bendiciones, hermano René Figueroa dice, muchas bendiciones, mi hermano, Dios le bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros, muchas bendiciones. Como decíamos, veíamos, no es que me estén escuchando a mí, es todo lo que Dios ha depositado en el hombre a través de la escritura, es lo que nosotros podemos enseñar, y como iglesia queremos enseñar. Nuestro pastor y toda nuestra iglesia cree profundamente lo que creía, y decía la palabra, que la escritura, que la enseñanza, como decía Jesús, que escudriñar la escritura es encontrar la vida eterna, es encontrar a Cristo, que ser como esos pequeños discípulos que estaban al comienzo, que le daban vuelta, que pensaban, que razonaban un poquito, y eso nos hace libres. Dice. qué tremendo, qué tremendo. Saludos también a nuestra hermana Daisy Valdebenito también, que está, nuestro hermano Eliezer, que pudimos tener gratas conversaciones. Saludos, Daniel, muy buen programa, Dios siga
bendiciendo tu vida. Muchas bendiciones por estar con nosotros. No participaron, pero estuvieron, eso es importante. La pregunta que hará más adelante, y nuestro hermano Luis, el de Benito, evangelista de nuestra iglesia, dice: muchas bendiciones, hermano Daniel. Pero lo último que vamos a hacer entonces, ¿qué hacemos nosotros? Una de las funciones de la misma escritura es exhortarnos, corregirnos, como decía, pero muy importante, nos lleva a Cristo. Yo podríamos cada uno de nosotros reiniciar nuestra vida, seguir. Fue un conocimiento más que tuve. Otro martes más, sigo viendo mi tele, sigo viendo mis programas, sigo haciendo cualquier cosa. Pero si la Biblia, como decíamos, no hace nido en mi corazón, no hace fruto, es solo un texto más. Y como aprendíamos hoy día, solamente lo considero como otras escrituras, otras filosofías, otros conocimientos. Pero creo que tú y yo, como estamos en este momento, creemos y tenemos el deseo de tener una correcta relación, de acercarnos a la escritura, que muchas veces van a contradecir lo que yo pienso, muchas veces va a contradecir lo que yo estoy sintiendo, muchas veces va a contradecir al líder que me está hablando, a la institución, a la iglesia, muchas veces va a hacer conflicto con mis pensamientos, con mis proyectos. Pero si tomamos una posición de humildad, como hablábamos los jóvenes el día sábado, de humillación, de siervo, que Dios nos habla mucho de eso. Si tomamos esa posición de siervo del Señor, vamos a poder renegar nuestra carne, renegar nuestros pensamientos y seguir a Cristo. Eso es lo más importante. Es lo más importante, por eso dedicamos tiempo aquí, tiempo los jueves, tiempo los sábados, los domingos, sea el día que tú te reúnas en tu iglesia. Por eso dedicamos tiempo a escudriñar las escrituras, porque como decía el mismo Jesús, ellas revelan de mí, dan testimonio de mí, hablan de todo el proyecto que tuve para salvar mi vida, para salvar tu vida. Y eso es grandioso, eso es grandioso. Pero si el día de hoy tú o yo estamos haciendo eso, estamos poniendo nuestra racionalidad, nuestros sentimientos, nuestras percepciones por sobre la escritura, o creyendo más a otros hombres que a Dios, vamos a orar el día de hoy. Entonces cierras tus ojos, donde quiera estar. Si estás manejando, no. Pero si estás en tu casa, estás en tu believing, en donde quiera que tú estés, vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque un nuevo martes podemos estar en tu escritura, en tu palabra, conociendo, Señor, cuán grandioso tú eres y cómo tú te has revelado, Señor. Hemos conocido, Señor, cómo no acercarnos ante la escritura, cómo el hombre, cómo nos podemos posicionar erróneamente. Perdona, Señor, si los que estamos en la transmisión y los que estamos aquí, Señor, hemos puesto nuestros pensamientos por sobre la escritura. Hemos puesto, Señor, nuestros sentimientos por sobre la escritura. Hemos creído más en líderes, Señor, que en la escritura. Hemos puesto instituciones, Señor, por sobre la escritura, sin cuestionar nada, Señor, seguir solamente mandamientos y tradiciones de hombres. Pero ayúdanos, Señor, danos tu Espíritu Santo, Señor, que Él se encarga. Y gracias por darnos el Espíritu Santo, dice que Él nos va a guiar a toda buena obra. Nos guía a Cristo, nos guía a ti, Señor. Permito, Señor, que en este instante cada uno que nos estén escuchando sean llenos, Señor, de tu Santo Espíritu. Que aumente el Espíritu Santo en sus vidas, en su corazón, en sus mentes, Señor. En cada una de las áreas, Señor, que quizá el diablo ha querido minar, Señor, el crecimiento de tu iglesia a través de esta artimaña, Señor. Ha querido muchas veces quebrar iglesias porque no se acercan a la Escritura. Pero oramos, Señor, que sea que esté, Señor, a través de esta pantalla, Señor, viendo en su casa, Padre, que derrames tu Santo Espíritu en sus vidas, Señor, para que sean lumbreras, Señor, en el camino de esa iglesia. Sean personas, Señor, usadas por ti, ministradas, Señor, guiadas a tu Escritura, Padre, para así fortalecer, Señor, este hermoso cuerpo que tú has dado, que es la iglesia, que es la esposa santa, Señor. Perdónanos, Señor, guíanos, Señor, a ti, reconcílianos, Señor, contigo. Ayúdanos, Señor, a ser, Señor, imagen, Señor, de ti. Ayúdanos a ser sal, ayúdanos a ser luz, Señor. Muchas veces sabemos que nos va a doler, pero tú, Señor, eres el único que nos va a consolar en esos momentos, Señor, donde pareciera que nada tiene sentido, que nada tiene lógica, pero tu palabra es lo más lógico que podemos tener, es lo más firme que podemos tener.
Eres tú, Señor, la roca. La Biblia nos llama que tú eres la roca firme. Y ahí podemos tener nuestras convicciones. Muchas gracias, Señor. Amén. Damos gracias entonces porque podemos estar aquí un nuevo martes. Sé que muchas veces uno puede ser extenso, pero muchas gracias de verdad. Cuanto si uno se agradece, si uno aprecia que estén ustedes aquí, imagínense Dios que está viendo que sus hijos quieren conocer su escritura, quieren conocer su palabra. Así que damos gracias el día de hoy y los invitamos también al otro próximo martes que vamos a continuar enseñando las escrituras, viendo cómo ellas hablan de Cristo. Invitamos el día jueves también En Tu Hogar a las 9, 8, no estamos ahí, vamos a estar viendo 8 o 9, ten atento a las redes. El día sábado a los jóvenes y el día domingo a nuestro servicio normal a las 2 de la tarde. Y como lo vieron, fue distinto este domingo. Quién sabe dónde vamos a estar, pero estén orando por aquellos ministros, como decíamos, que son usados, son ministrados, son completados en Cristo y puedan, como decía, hablar y expresar solamente las escrituras. Muchas bendiciones, entonces nos estamos viendo la próxima semana.